Buenos días a todos. Iniciamos el webinar del día de hoy. Me presento, mi nombre es William Chaparro Alarcón, soy el Regional Product Manager para Colombia, Centroamérica y México. Entonces, el día de hoy vamos a empezar un proyecto nuevo que estamos creando en The Link. El proyecto se va a llamar The Link Masters Club, ¿sí? Nosotros desde The Link estamos pensando en ustedes. Y pues parte de ese pensamiento es ver cómo podemos ayudar a las personas que siempre nos han apoyado, que siempre compran los productos, que están pendientes de las cosas que estamos haciendo. Y una de esas maneras, pues, es motivando este nuevo proyecto, este The Lean Masters Club. Digamos que el nombre lo escogimos, ¿por qué? Porque pensamos crear maestros de las cosas que hace The Lean, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro pensamiento. ¿Sí? Crear personas que sean maestros. Si se dan cuenta, el logo es un señor con una cara y esa cara es cualquiera de ustedes, la cara de ustedes delante de todos los clientes que ustedes tienen, delante de cualquier personal. ¿Qué buscamos con esto nosotros? Primero, fomentar la educación, ¿sí? Segundo, que ustedes aprendan cosas nuevas sobre redes, cosas nuevas de cómo hacer las cosas, de cómo llevar un proyecto, de cómo analizar, darles nuevas herramientas para que ustedes puedan gestionar nuevos negocios, ¿sí? Ustedes puedan alcanzar nuevas metas, puedan proyectarse o cotizar a nuevos clientes que están buscando soluciones que quizás ustedes no han realizado en este momento, pero que las pueden llegar a hacer a futuro. ¿Sí? La primera parte de la sesión que vamos a hacer nosotros, digamos que esta primera etapa que vamos a hacer, primero va a ser toda la parte de switches. Entonces, iniciamos el día de hoy con todo lo que debes saber acerca de switches, ¿sí? Después de eso, vamos a hacer algo de Nucleus Connect, que son nuestras soluciones inalámbricas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, les cuento un poco más sobre The Lean Masters Club. The Lean Master Club es un club orientado a todos los ingenieros, técnicos y personal de ventas de las diferentes empresas, en donde buscamos que se capaciten en redes, en tecnologías y puedan desarrollar soluciones con nuestros productos. ¿Sí? Compartir experiencias, digamos que parte de lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a crear un chat con todos ustedes, donde fulanito de tal tiene un problema, ok, entre todos miramos, si alguno la puede solucionar, compartimos la solución, si no, nos ayudamos entre todos para poder buscar una solución. ¿Qué ventaja van a tener ustedes? Pues obviamente que van a tener el apoyo de Link desde fábrica. Hay muchos proyectos que a veces desarrollamos donde ni siquiera con nuestra parte técnica podemos solucionarlo, sino necesitamos llegar a un nivel mucho más avanzado. Entonces, lo que buscamos con estos DMC es que podamos llegar a estas soluciones mucho más eficientes. Digamos que directamente con los que desarrollaron los productos, directamente es con los que saben un poco más que nosotros y nos puedan ayudar a hacer unas soluciones bastante eficientes. ¿Sí? ¿Qué beneficios van a tener las personas que estén pues en nuestro The Lean Master Club? Primero, la certificación de la asistencia. Ustedes saben que muchas veces, en muchos procesos, nos piden que las personas estén certificadas en los productos del fabricante que están ustedes cotizando. ¿Sí? Entonces, una de estas maneras es decirles, ok, vamos a capacitar a las personas, vamos a enseñarles cómo se hacen las cosas y vamos a certificarlos. ¿Sí? Muchas de las clases las vamos a hacer virtuales, otras las vamos a hacer presenciales en las diferentes ciudades. ¿Sí? Ya hicimos unas en Medellín hace mes y medio, estuvimos en Medellín, vamos a hacer otras en la ciudad de Bogotá, pues apenas acabemos como todo este proceso de cuarentena, vamos a empezar otro tipo de capacitaciones. Todas las empresas que estén vinculadas con nuestro proyecto de DMC y que envíen a su personal, tanto técnico, ingenieros o de ventas a capacitaciones, ¿sí? Van a tener un beneficio. ¿Sí? Digamos que cómo los beneficiamos, pues obviamente les vamos a dar un descuento adicional sobre las cosas que estén comprando. En este momento vamos a tener un descuento del 1% sobre las compras que cada uno realice. Entonces, digamos que la empresa X nos compró ciertos productos. Nosotros verificamos qué personas tienen dentro de esa compañía que tengan una certificación de MC y automáticamente les aplicamos el descuento. La idea es que ustedes nos soliciten, mire, yo mandé capacitar a mis personas, este es mi certificado o esta es la cédula de la persona que está
afiliada al DMC, por favor ayúdenme con el descuento adicional que vamos a tener. Este descuento va a tener una vigencia de un año. ¿Por qué? Porque necesitamos que las personas no hagan una sola capacitación y queden de por vida con el proceso, sino que se sigan capacitando. ¿Sí? Entonces la idea es que cada vez aprendamos muchas más cosas y vayamos creciendo entre todos. Otra cosa que vamos a tener son las certificaciones internacionales. Delin cuenta con una academia que se llama Delin Academy, donde nosotros generamos unas certificaciones con validez internacional. Entonces, dentro de esas certificaciones tenemos los DNA, los DSS, que están orientados a la parte comercial, y los DCS, que son los orientados a las personas técnicas, donde obviamente les enseñamos primero cómo vender productos, ¿sí? Cómo enfrentarnos ante un cliente, cómo ofrecer nuestras soluciones, y segundo, a la parte técnica le enseñamos cómo desarrollar las diferentes etapas que vamos a tener, cómo hacemos la implementación, qué pasa si, cómo hacemos una VLAN, cómo hacemos spanning tree, line aggregation, cosas como esas, ¿sí? ¿Qué más van a tener ustedes? Obviamente todo el apoyo virtual y presencial cuando lo podamos hacer en sus proyectos. Ustedes nos escriben, me dicen William o Sergio, o Ulises, o Yesid, o Andrea, que somos las personas que pertenecemos a Delin Colombia, necesitamos su apoyo en este proyecto que estoy viendo. Y nosotros con muchísimo gusto les ayudamos con las visitas, con las reuniones con sus clientes, les explicamos, les ayudamos a implementar eh, algunas cosas, ¿sí? Otras cosas, y lo más chévere para nosotros, poder tener premios, ¿sí? Premios para los participantes, premios para las personas que tengan mejores notas. Muchas de estas clases que vamos a realizar van a tener pues un examen, ¿sí? Porque es la manera de evaluar que ustedes realmente están aprendiendo las cosas que les estamos enseñando. Entonces, digamos que esas personas que estén interesadas, que tengan su interés, pues obviamente también van a tener un premio, así como las empresas tienen unos valores adicionales como sus descuentos, pero las personas que participan también van a tener ciertos premios que vamos a estar entregando a nosotros por temporada de sesiones o por temporada de capacitaciones. ¿Listo? Entonces, sin más, vamos a continuar. Muchos de ustedes conocen a D-Link, pero algunos de los que de pronto están conectados no. ¿Sí? D-Link es una empresa taiwanesa. Llevamos en el mercado 34 años y llevamos aquí en Colombia cerca de 17, 18 años más o menos aquí en Colombia. ¿Sí? La sede principal está en Taipei. Fuimos fundados en 1986. ¿Sí? Tenemos, pues obviamente, nuestra operación a nivel mundial. Nuestras mayores, pues digamos que la empresa fuerte está en China, tenemos en India, tenemos en Estados Unidos, tenemos en Rusia, ¿sí? Y a través de estos canales, pues obviamente distribuimos hacia Colombia. Aquí en Colombia, pues contamos con varios canales. Tenemos unos canales de distribución. Para muchos de ustedes, pues Evocom, ¿sí? SED International, que es el que próximamente se va a unir. Ingram Micro, que también lleva parte de nuestras operaciones. Multimarcas, es otro canal que también tenemos aquí en Colombia. Y son, digamos que los canales con los que estamos haciendo distribución. Y muchos de ustedes que hacen parte de subdistribución y de venta a público final, ¿sí? Nuestra misión, pues, es posibilitar la conectividad a personas y empresas. Lo que refuerza obviamente nuestro eslogan. Nuestro eslogan, para los que no conozcan, es Building Network for People. ¿Sí? Creamos redes para las personas. Eso es lo que hacemos en The Link. Vamos a empezar entonces. ¿Qué es lo más importante cuando uno está haciendo un tipo de solución? Digamos que muchas de las personas a nivel comercial y a nivel técnico tenemos visiones diferentes. ¿Sí? Digamos que a un técnico le interesa más como la parte puntual, los protocolos, el desarrollo, pero a una parte comercial le interesa es que el producto le sirva o no le sirva. Pero ¿qué tenemos en común las dos partes? ¿Sí? Lo que tenemos en común las dos partes es que debemos saber qué producto es el que estamos ofreciendo. Entonces, lo primero es saber qué es el producto que estamos ofreciendo. Entonces, ¿qué es un switch? Un switch o conmutador es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar uno o más equipos a través de una red de área local o de área ampliada, digamos como Internet de sus casas, cuyas especificaciones están basadas en un protocolo, el protocolo de Ethernet, el IEEE 802.3. Digamos que para eso es. ¿Para qué utilizo el switch? Digamos en palabras más sencillas,
para multiplicar mis puertos y poder conectar más dispositivos. Digamos que esta es la función principal que tiene un switch de conectividad. En la parte de abajo ustedes van a ver el logotipo, digamos que el icono que representa los switches, ¿sí? A nivel general, a nivel mundial, hay una nomenclatura. Esa nomenclatura que ustedes van a ver, de pronto lo van a ver en algún documento, va a ser ese cuadrado con las flechitas hacia los lados. Eso quiere decir que es un switch. Si son switches estaqueables, van a ver pues uno encima del otro. Si son switches de chasis, que son switches que se pueden armar según las necesidades, pues van a ver el mismo cubo que tienen ustedes, pero con las líneas verticales. ¿Sí? ¿Cómo se ve físicamente un switch? Digamos que algunas personas, y más en la parte de ventas, simplemente vendemos cajas, ¿sí? Pero no sabemos qué viene dentro de la caja. Sí, entonces dentro de la caja, pues obviamente el dispositivo. Aquí vemos dos dispositivos. Primero, el del lado izquierdo, ¿sí? Es un switch no administrable, es el básico, el de GS1008. Es el switch, digamos que es el más básico que manejamos nosotros aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, carcasa blanca, más o menos de 10 centímetros por 7 centímetros, 8 puertos, un puerto de conexión por el lado de alimentación. No es administrable, simplemente los usuarios lo conectan y empiezan a multiplicar sus puertos. Pero para las soluciones corporativas que manejamos nosotros, necesitamos utilizar unos switches un poco más robustos, ¿sí? Unos switches que tengan administración. Entonces, por ejemplo, acá ustedes están viendo en pantalla un DGS 3130, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene este switch? Los primeros dos puertos que ustedes están viendo en el sistema son puerto RJ45, puerto de consola. El puerto de consola es un puerto outbound, o sea, fuera de la banda, ¿sí? Que se conecta normalmente por protocolo RS232, por el cual a través de ventanas de comando, la pantalla negra del Windows, ustedes pueden digitar los códigos y empezar a hacer funciones. Entonces, crear una VLAN, mirar cómo está el sistema, crear una ACL, hacer un Lean Aggregation, verificar cosas que no pueden hacer de pronto en los otros puertos, ¿sí? En próximas sesiones vamos a mostrarles un poco cómo funcionan los dos lados, ¿sí? Cómo lo hago desde consola, cómo me conecto y puedo ver cosas que no ven en el switch. Normalmente cuando yo tengo un switch configurado en una red, es posible que todos los puertos que estén montados tengan condiciones diferentes, que pertenezcan a VLAN diferentes o que no hagan parte de la gestión de mi switch. Entonces, si me conecto en alguno de estos puertos, pues no voy a poder administrar mi switch. Y eso es un problema pues a la hora de saber qué está sucediendo. El otro puerto que ustedes ven al lado de ese puerto consola se llama puerto de administración. Es otro puerto outbound, ¿sí? Pero por interfaz gráfica. Desde ese puerto ustedes pueden conectarse al switch. Él tiene una dirección propia. Digamos que normalmente los switches de D-Link vienen con la dirección 192.168.0.1 para poder acceder a ese puerto. Y desde esa interfaz ustedes pueden llegar a hacer administración, pensando en lo que les dije anteriormente, que algunos de los puertos hacia adelante estén en VLAN o tagueadas o que no pertenezcan a la administración y ustedes no lo puedan gestionar, ¿sí? ¿Cómo funciona la nomenclatura de Link? ¿Sí? Entonces, normalmente la nomenclatura de Link está basada en los puertos de cobre, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar primero la referencia del switch con un nombre adelante. Entonces, por ejemplo, DES. Todo lo que sea DES son switches 10-100 o switches Ethernet. Las velocidades máximas que alcanzan esos puertos pues son de velocidades de 10 hasta 100 MHz, ¿sí? Después seguimos con los switches DGS, son los switches gigabit, y los switches DXS, que son los switches 10 giga o que tienen puertos de 10 giga. Sí, así más o menos vamos a encontrar nosotros nuestros switches de distribución. Entonces, DES 10-100 Ethernet, DGS 10-100.000 gigabit y DXS 10 giga. ¿Sí? Pueden existir, digamos que en cobre hay dos especificaciones que ustedes pueden manejar. Ustedes pueden tener los puertos de cobre puros o ustedes pueden tener un puerto de cobre que sea PoE. ¿Sí? Algunos de ustedes han escuchado el término de PoE, pero ¿qué es PoE? Es Power over Ethernet. Es poder entregar alimentación adicional a los datos para poder, no sé, alimentar una cámara, un access point, algún dispositivo que necesita alimentación.
¿sí? En la parte de atrás, ustedes están viendo como unas ranuras, ¿sí? Esos puertos se llaman normalmente puertos SFP o puertos JIDIC, ¿sí? ¿Para qué sirve? Para conectar transceiver, ¿sí? Que son estos equipitos que les estoy mostrando aquí a su lado derecho, ¿sí? Que les permite enlazarse hacia la fibra óptica. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando yo tengo distancias mucho más largas de 100 metros, necesito otros medios de comunicación. Entonces, otros medios de comunicación pueden ser antenas de radioenlace o fibra óptica. Para la fibra óptica, pues obviamente, pues como muchos lo saben, yo envío luz a través de un dispositivo que normalmente es transparente. Y esa luz necesito digamos que otro equipo que sea capaz de convertir esa luz en datos eléctricos y que mi switch lo entienda. Entonces, ese dispositivo se llama transceiver. Existen en este momento 5 tipos de puertos para transceiver. Entonces, ¿cómo funciona? El primer puerto se llama el SFP. ¿Sí? Es importante que ustedes vean cuando estén haciendo especificación que revisen que no es lo mismo SFP que SFP Plus, ¿sí? Entonces, el puerto SFP es un puerto Small Factor Protocol, perdón, que soporta velocidades hasta de 1 gigabit. Entonces, es este primer transceiver que ustedes ven acá. Es una cajita que, si ustedes la ven físicamente, es más o menos de 1 centímetro como por 0.8 centímetros. Y se conectan esos puertos. Después vienen los puertos SFP Plus, ¿sí? Que son los puertos que soportan 10 GB. Después de eso, se avanzó a otro protocolo adicional, que es el SFP28. Son puertos que soportan hasta 25 gigas, ¿sí? Entonces, digamos que los 3 primeros SFPs que ustedes están viendo soportan el mismo factor, o sea, el mismo tamaño de transceiver. Los 3 transceivers son igual de grandes. ¿Cuál es la diferencia? Que el switch que ustedes compren debe soportar esa tecnología. Entonces, por ejemplo, si ustedes compran un switch que soporta SFP, ese switch no va a soportar SFP Plus ni SFP 28. Pero si ustedes compran un switch que soporte SFP Plus, por ejemplo, en ese puerto ustedes sí pueden conectar un transceiver que soporte giga, o sea, que soporte SFP. ¿Sí? Que es alguna de las preguntas que a veces nos hacen. Si yo coloco 2 transceiver de 10 GB en un switch, ¿me van a funcionar? Depende. ¿Depende de qué? Depende si el puerto que tienen soporta o no soporta la tecnología de ese transceiver. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan qué tipos de puertos tienen en cada uno de esos switches. Después de eso, evolucionamos a otro tipo de tecnología, que es la tecnología QSFP. ¿Sí? Son unos puertos un poco más grandes, un poco más alargados, que soportan velocidades mucho más altas. Entonces aquí estamos viendo QSFP Plus hasta 40 gigas y QSFP 28 hasta 100 gigas. ¿Cómo lo pueden ustedes recordar más fácil? Si se dan cuenta, en los SFP empiezan sin el más, después viene con el más y después viene con el 28. En el QSFP pasa exactamente lo mismo. QSFP básico también soporta giga y soporta 10 gigas. ¿Sí? Después viene QSFP Plus, 40 gigas, y después QSFP 28 hasta 100 gigas. ¿Sí? Espero que hasta ahí eh, hayan entendido el concepto de los transceivers. Vamos a empezar a ver algo. Digamos que es importante las bases antes de entender qué hacen todos los dispositivos. Entonces, primero vamos a ver puertos de cobre y qué se conectan los puertos de cobre. Entonces, normalmente en los puertos de cobre colocamos cables UTP o patch core, ¿sí? Existen algunas categorías. Ustedes saben que ustedes van al mercado y consiguen, no sé, un cable categoría 5E, 6A, 7A, hasta la 8 que ya existe en el mercado. En la tabla que ustedes están viendo las velocidades que pueden soportar los cables. Normalmente en redes se utilizan cables 5E que soporta gigas, si se dan cuenta acá soporta 1000 megabits por segundo, eso es una giga. Categoría 6 y 6A que ya están soportando. La 6 soporta hasta giga y la 6A ya soporta velocidades de 10 giga. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia en los cables? Digamos que ustedes los ven físicamente iguales. ¿Sí? O sea, son cables, son 4 pares trenzados,
con azul, con naranja, con verde, con café, siempre vienen así. La diferencia, primero, es el trenzado. Segundo, es el ancho del cable, digamos que el grosor del cable, ¿sí? Normalmente es AWG 24, 22, que son como los más avanzados, ¿sí? Terceros, los apantallamientos que tienen. Si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, algunos de los cables tienen como unas pantallas, como unos protectores, ¿sí? ¿Qué hacen esos protectores? Impiden que haya interferencia electromagnética. Ustedes saben que si ustedes colocan un cable y le pasan un campo magnético, pues en ese cable se va a generar, pues obviamente, un campo magnético y electricidad, o sea, unos voltajes adicionales se van a generar. Con estos apantallamientos que normalmente le colocan los fabricantes, se evita que eso suceda. Entonces, ¿qué sucede con los cables? Normalmente nosotros utilizamos cable categoría 5 o 5E, ¿sí? La categoría 5, pues, soportaba velocidades hasta 10-100. Después migramos a la categoría 5E, que soportaba el giga, categoría 6, que soportaba un poco más de velocidad, soportaba hasta giga también, pero ya con distancias cortas de 20 metros podía soportarte en giga, ¿sí? Después pasamos a la 6A, que ya no soportaba velocidades de 10 GB. Y hacia abajo, si se dan cuenta, categoría 7, 7A, soporta 10 GB y hasta 25 GB en categoría 8. ¿Sí? La distancia máxima con un cable, digamos que a nivel de Ethernet, dice que son 100 metros. Pero dependiendo de la velocidad que tenga mi puerto, pues voy a tener diferencias en distancias. Digamos que acá estamos viendo que podemos tener de 37 a 57 metros, dependiendo la interferencia que tenga para velocidades de 10 GB, ¿sí? Normalmente esta medida se hace para cables categoría 6A, que a partir de 6A es que empezamos a tener velocidades de 10 GB, ¿listo? Estamos viendo también los apantallamientos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues obviamente con lo que yo estoy recubriendo mi cable. ¿Y qué impide eso? Interferencias. Normalmente eso es lo que va a tener un cable y va a tener interferencias. Este es el conector que normalmente ustedes van a ver. Conector RJ45, que ustedes van a ver en el mercado. Ok. Cables de red. Entonces, normalmente ustedes están acostumbrados a que el cable diga cable UTP. Pero es que no solamente existe el cable UTP, también está el cable FTP, STP y SFTP. ¿Cuál es la diferencia? Las pantallas que yo tenga. Entonces, por ejemplo, el cable que más se utiliza, pues es el UTP. Unshielded Twisted Pair, un par trenzado sin blindaje. Es el que más utilizamos nosotros. Después de eso pasamos al FTP, Foiled Twisted Pair, que es el par trenzado apantallado. Entonces aquí nos damos cuenta que es todos los cables están con una pantalla, no independiente de cada par, sino los 4 pares que vienen internos dentro del cable. Después pasamos a los STP, que son los cables blindados, ¿sí? Es un par trenzado y blindado. Entonces, cada uno de los pares que componen el cable tiene una pantallita, ¿sí? Y después viene, digamos, el cable más avanzado, que es el SFTP, que es un cable trenzado y apantallado. Aparte de tener la pantallita de cada uno de los pares, todos los cables tienen un drain, ¿sí? Un hilo de drenaje y tienen una pantalla externa. Pues digamos que para qué sirve eso, para entornos mucho más robustos. Digamos que cuando estoy trabajando, por ejemplo, en un campo petrolero o en una estación hidroeléctrica, digamos que los campos magnéticos pueden ser muy altos. Entonces necesito cables que sean inmunes a ese tipo de interferencias. Ahí es cuando yo escojo uno u otro cable. ¿Qué es lo que más utilizamos en el mercado? UTPs, ¿sí? UTPs y con separador plástico en la mitad. ¿Cómo vienen normalmente ponchados? Digamos que cómo viene un cable ponchado. El ponchado que normalmente se utiliza es el TIA T568B. Es el estándar que más se utiliza en el mercado. ¿Cómo empieza? Blanco-naranjas, después viene el blanco-verde, los azules adentro, el verde y los cafés. ¿Sí? Si se dan cuenta, solamente utilizamos los 3 primeros y el cuarto, que son los de datos. ¿Sí? Transmito por los 2 primeros, recibo por el tercero y el sexto. Así funciona normalmente
el estándar que se estableció para hacer RJ45. ¿Qué se hizo después con los cables que sobraron? Decimos, pero pues ¿para qué utilizo un cable de 8 si solamente voy a utilizar 4 cables? ¿Sí? Esos 4 cables adicionales se utilizaron, pues digamos que antes para enviar telefonía, digamos que normalmente la telefonía la enviaban por los cables, los hilos azules, o en este momento para enviar voltajes para los PoE, para los dispositivos que soportan voltaje. Entonces, esos cables adicionales se utilizan para enviar en algunas ocasiones ese voltaje de alimentación. ¿Listo? Ya que vimos cómo funciona un cable y cómo está conectado, pues vamos a empezar a ver qué es PoE. Entonces, el Power over Ethernet es la alimentación que yo puedo enviar a través del cable de Ethernet. Haciendo un desglose del cable, ¿qué está sucediendo en el cable? Pues obviamente tengo mis datos que van por mis 4 hilos, ¿sí? Y tengo unos cables que no estoy utilizando. Digamos que esto es para el PoE simplificado. Esos 4 cables que no estoy utilizando, pues, ¿qué estoy enviando yo? Positivo por los azules, negativo por los cafés. ¿Y qué hago yo? Pues a través del switch alimento a la distancia algún dispositivo. Puede ser un teléfono IP, puede ser una cámara IP, puede ser una PTZ, un dispositivo de huellas, cosas como esas. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene eso para los usuarios? ¿Sí? Que no tienen que instalar redes eléctricas. Ustedes saben que montar, digamos aquí en Colombia, montar un punto adicional implica que hay que cumplir unas normas de la RETIE, ¿sí? Y esas normas, pues, obviamente cuestan dinero. Sacar un punto eléctrico, que hay que montar canaleta, que hay que montar un tubo EMT, montar la caja para exterior, si va por fachada, entonces no puede ser tubo plástico, sino tiene que ser tubo metálico, cosas como esas. Eso suben los costos. ¿Qué es más fácil para nosotros? Muchos clientes tienen un punto de red en alguna posición. Pues a ese punto de red llegar con el voltaje y llegar con los datos. Y en ese punto, pues colocar o mi access point o mi cámara. ¿Sí? Normalmente funciona de esa manera. Existen 4 tipos de PoE ahorita en el mercado. Digamos que el primer estándar que se empezó a manejar sobre PoE se llamaba 802.3 AF, ¿sí? O el PoE estándar. Soportaba potencias de 15.4 vatios. ¿Sí? Entonces, 15.4 vatios, digamos que es bastante potencia. ¿Qué alimentaba yo con esa potencia? Pues un teléfono, una cámara, un access point que no consumiera mucho, lo podía alimentar con ese tipo de estándar. Después, ese estándar evolucionó. Digamos que el primer estándar salió más o menos en el 2003, después hacia el 2005, 2009 salió el tipo 2, que era el PoE Plus, ¿sí? El PoE Plus, el estándar es el 802.3 AT. Entonces, ¿cómo reconocen quién es primero, quién es segundo? Orden alfabético. AF primero, AT el segundo. Después seguían los BT, se dan cuenta que son los tipos 3 y 4. ¿Cuál es la diferencia entre tipo 2 y los 3 y 4? Obviamente la potencia que manejan. Si se dan cuenta, cada estándar tiene pues una potencia adicional. Entonces, por ejemplo, con el tipo 2 de 30 vatios, ustedes pueden alimentar cámaras, digamos, motorizadas y pueden alimentar access point que tengan mucho consumo. ¿Sí? Puedo tener hasta 30 vatios. Después se creó un estándar que era el PoE Plus Plus, ¿sí? O el UPoE, y un estándar adicional que es el High Power PoE, ¿sí? Que son los últimos estándares que se están lanzando al mercado. ¿En qué consiste? Pues obviamente en enviar mucha más potencia a través de sus cables, ¿sí? Entonces, tipo 1, PoE, cumple con el estándar 802.3 AF hasta 15.4 vatios. Tipo 2, PoE Plus, cumple el estándar 802.3 AT hasta 30 vatios. El tipo 3, que es el PoE Plus Plus o más, cumple con el estándar 802.3 BT y llega hasta los 60 vatios. Y el tipo 4, que es el High Power, que cumple con el estándar 802.3 BT también, pero puede llegar hasta 100 vatios. ¿Por qué estas potencias tan altas? Porque ustedes saben que ahorita con los avances del IoT, de tratar de controlar todo a través de Ethernet, pues se están colocando, por ejemplo, lámparas o iluminación que yo puedo controlar a través de un switch.
Entonces ya yo monto mi switch, en vez de montar una bombilla convencional, pues monto un panel que pueda ser controlado a través de Ethernet y que pueda ser alimentado a través de ese mismo puerto. Entonces para eso se buscó ese tipo de especificaciones con potencias tan altas. ¿Sí? Ustedes dirán, pero digamos que cómo funciona físicamente. Entonces, normalmente cuando ustedes conectan a un dispositivo PoE, ¿sí? Entonces ustedes, como les mostraba inicialmente, ustedes tienen los 8 pines, ¿sí? Entonces, el 1, el 2 y el 3 normalmente son recepción, transmisión con el pin 6 y quedan libres el 4 y el 5 y el 7 y el 8. Entonces, existen dos modos de transmisión. En el modo B del ponchado que yo les mostré, ustedes envían los voltajes por el puerto 4 y 5 y por el puerto 7 y 8. ¿Sí? Eso para los tipos 1. ¿Sí? Para el modo A, entonces, los voltajes se envían con los mismos puertos con los que se envían los datos y no se usan los pares internos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta que hay dos diferentes. Para las categorías 3 y 4, que ustedes están viendo acá, para las categorías 3 y 4, lo que hicieron los fabricantes fue, vamos a mandar todo ese voltaje utilizando todos los 8 hilos. Entonces, obviamente, enviando a través de los 8 hilos, pues obviamente puedo tener muchísima más potencia que la que puedo tener con dos pares. Entonces, utilizo los 4 pares para poder enviar pues toda esa potencia que necesito para poder alimentar. ¿Sí? Cuando ustedes están haciendo configuraciones de PoE, entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a escoger un tipo de clase. Normalmente los dispositivos que nosotros compramos de PoE, los teléfonos o las cámaras, tienen una clase. Dice, yo soy PoE clase 1. Entonces, digamos que PoE clase 1, ¿qué es? Tipo 1, clase 1. O sea, soporta hasta 4 vatios. ¿Sí? O puede decir, yo soy PoE clase 3. Ah, es un tipo 3. O sea, sabemos que es un PoE++, pero solamente maneja 4 vatios. ¿Sí? O sea, es PoE++, pero solamente maneja 4 vatios. O puedo tener, digamos que de los que más se utilizan en el mercado. Entonces, lo que más utilizan en el mercado es clase 3, ¿sí? Y pues digamos que en los diferentes tipos de PoE. Entonces, en el tipo 1, que es PoE, tipo 2, PoE++, y tipo 3, PoE o sea, PoE Plus, el tipo 2, y PoE 3, el plus, sí, el avanzado, así va a funcionar. Para las clases más avanzadas, digamos que ustedes se van a dar cuenta aquí, clase 5, clase 6, 7 y 8, solamente aplica para las categorías de PoE++, o sea, 802.3 BT. Solamente aplica para esas. ¿Sí? Entonces, solamente esas potencias las puedo alcanzar con ese tipo de dispositivos. Las más avanzadas, el 7 y el 8, que son la categoría 4, 75 y 90 vatios. Las clases 5 y 6, 45 hasta 60 vatios. Y hacia arriba, del 4 hacia el 1, pues si se dan cuenta, puedo tener varios tipos de categorías. En la categoría 4 solamente puedo tener switches que soporten PoE Plus, ¿sí? Que es el tipo 2, y PoE que es categoría 3. No sé si me entienden. ¿Sí? Espero que me hayan entendido más o menos cómo funciona. ¿Por qué? Porque normalmente cuando las personas vienen a comprar un switch, entonces dicen, no, yo necesito un switch que sea PoE Plus o PoE Plus Plus, ¿sí? Pero, ¿qué dispositivo vas a conectar ahí? Eso es lo importante para saber que le podemos vender de pronto un switch que utilice menos consumo, ¿sí? Versus uno que maneje más. ¿Por qué? Porque obviamente un equipo que consuma más o que entregue más por puerto cuesta más dinero que un equipo que no. Entonces es importante preguntarle al cliente primero qué quiere, segundo, pues obviamente qué va a conectar. Normalmente los clientes cuando compran un switch piensan que todo el switch PoE puede soportar lo que yo le conecte y eso es falso. ¿Sí? Ustedes van a encontrar en la especificación de todos los switches algo que se llama el PoE budget, o sea, el presupuesto del PoE que ustedes tienen. Entonces puede ser 176 vatios o 300 vatios, cosas como esas. Y les va a decir qué discriminación tienen de puertos. Entonces, normalmente el switch le va a decir, mire, del puerto 1 al 4 soporta PoE Plus, pero del puerto 5 al 8 soporta PoE.
que está diciendo que los primeros 4 puertos soportan mucha más potencia, mientras que los últimos soportan menos potencia. Y que la sumatoria de todas esas potencias tiene que ser menor a la potencia del power budget que tenga su switch. Normalmente funciona de esa manera. ¿Listo? Seguimos hacia adelante. Ya vimos puertos de cobre, ya vimos puertos PoE que están atados al puerto de cobre. Ahora vamos a ver los puertos de fibra. Entonces, primero vamos a, pues, obviamente, a entender qué es una fibra. Una fibra es un dispositivo, ¿sí? Normalmente se hace con un plástico o con una sílice que, pues, obviamente tiene un alto grado de refracción y puede enviar luz a muy larga distancia. Existen en el mercado 2 tipos de fibra, las que son multimodo y las que son monomodo. Entonces, las que son multimodo, la fibra multimodo es aquella que el haz de luz que yo reflejo se mueve por toda la fibra. Digamos que ustedes, como la reconocen, es una fibra un poco más ancha, internamente es más ancha que las convencionales. Se utiliza nuevamente para distancias menores a 2 kilómetros. Entonces, en este momento, pues digamos que hay 3 estándares que son los que más se usan, ¿sí? Que son la fibra OM1. Ustedes van a encontrar una nomenclatura que va a decir fibra de 62.5 a 125 micrómetros. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, 125 quiere decir el ancho de toda la fibra y el 62.5 quiere decir que el núcleo es así de ancho. ¿Sí? Entonces, a más ancho el núcleo, menor distancia. ¿Sí? Eso es lo que normalmente dice la norma. Entonces dice acá, con OM1 ustedes pueden llegar a distancias de Giga Ethernet. ¿Sí? Entonces, digamos que hay clientes que tienen fibra antigua en sus edificaciones, solamente pueden llegar hasta velocidades de gigabit. Después vamos a la fibra OM2. La OM2, dice acá, es 50 a 125 micrómetros. Entonces, 125 afuera y 50 la parte interna. ¿Sí? Soporta velocidades hasta 1 gigabit. O sea, solamente puedo colocar transceiver que lleguen hasta esas velocidades. ¿Sí? Normalmente se usa con un LED emisor, el gigabit en OM2 también con un LED emisor y el OM3 ya se puede disparar con un láser, digamos que la luz que va a emitir ahora va a ser un láser que es mucho más puntual, ¿sí? Es igual de ancha que la OM2, pero puede llegar a tener velocidades hasta de 10 GB. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que tenemos en nuestro proyecto son fibras OM3 metidas y obviamente para hacer multimodo. ¿Cómo son las fibras monomodo? ¿Sí? Entonces, como les dije, obviamente en las multimodo, como son más anchos los núcleos, hay más dispersión y más reflejos dentro de la fibra. Entonces hay mayores pérdidas. Mientras que la monomodo se buscó que el tamaño del núcleo fuera muchísimo más pequeño. Entonces, digamos que el tamaño del núcleo es menor a 10 micrones. ¿Sí? Es súper más delgado que un cabello el espacio del núcleo de una fibra óptica monomodo. Digamos que las pruebas que han hecho sobre fibras monomodos indican que pueden alcanzar velocidades hasta 400 kilómetros. ¿Sí? Imagínense la distancia tan larga. Entonces, mientras que en cobre hacíamos 100 metros, aquí estamos haciendo hasta 400 kilómetros. Eso no quiere decir que no pueda hacer 3 metros o 4 metros. Sí, porque muchas personas piensan que, pero si es para 10 kilómetros, un transceiver, ¿qué pasa si lo conecto a, no sé, a 1 metro? Pues obviamente les va a funcionar. ¿Sí? Desde 0 hasta los 10 kilómetros. Así va a funcionar nuevamente la fibra. Entonces, si se dan cuenta que el haz de luz que refleja en la imagen es mucho más puntual, ¿sí? Extremadamente puntual, porque el tamaño del núcleo es mucho más pequeño. Entonces, aquí ya entendimos. Fibras multimodo para distancias cortas, fibras monomodos para distancias largas. Tipos de conectores. Entonces, ¿cómo se ve físicamente un conector? Digamos que ustedes van a veces a los racks de las empresas y van a ver unos cables amarillos o naranjados puestos, ¿sí? Normalmente estos son, pues, los pigtails que están manejando o los patch cord de fibra óptica. Normalmente ustedes van a utilizar, lo que más se usa en el mercado es el conector tipo LC, que es el que utilizan los transceiver que vendemos normalmente. Y hay otro tipo de conectorización que es la SC,
¿sí? Que es un cuadradito que se utiliza más en comunicaciones, digamos que más al área grande de comunicaciones. Es el puerto que normalmente traen los GPON por detrás. Los que tengan fibra óptica en su casa se van a dar cuenta que por detrás hay un conector de tipo SC, llevando obviamente los datos hacia el hogar. Además de eso, existen, pues digamos que dos de los que más se utilizan, que son el FC y el ST, que son fibras ópticas con conectores metálicos para enroscar. Se utilizan, digamos que más hacia las partes de las telco, pero lo más comercial para nosotros son las LC y las SC cuando ustedes utilizan, por ejemplo, un media converter. Eso es lo que más van a utilizar ustedes en el momento. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. ¿Vamos bien? Perfecto. Listo, entonces vamos a continuar. Sí, la presentación se las voy a enviar. Digamos que hace parte del material que ustedes deben tener y que deben conocer. Digamos que aquí traté como de colocar los ítems que considero que son más importantes a la hora de crear una red. Entonces, conceptos muy básicos para entrar después a ver cómo va a funcionar el switch. Primero que entendamos cómo va a ser la parte física, cómo va a estar todo conectado. Después de que entendamos cómo es la parte física, nos adentramos en el switch y empezamos a ver cómo se hacen las diferentes cosas en los switches. ¿Listo? Vamos a seguir. Perdón. Fibra conectores. Ok. ¿Qué otra característica tenemos nosotros? Entonces ya vimos los tipos de puertos. Entonces, puertos de cobre PoE, puertos de fibra. Vamos a ver una característica adicional que tienen los switches, que se llama stacking. El stacking es una característica que tienen algunos switches, no todos, ¿sí? Que permite hacer apilamientos de switches, ¿sí? Un apilamiento, ¿qué es? Es poder conectar pues dos o más unidades. Digamos que nosotros tenemos apilamientos en D-Link hasta 9, que soporta el 3130, donde todos los equipos se van a conectar como si fueran una entidad única. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? Es como si yo tuviera, si yo tengo aquí en este momento una imagen con dos switches de 24, es como si tuviera un switch de 48 puertos. ¿Qué ventajas tiene hacer este tipo de apilamientos? Entonces ustedes dicen, digamos que para qué apilo. Primero, para manejar una sola dirección. Segundo, porque si yo mandara un cable de un puerto de giga al otro puerto, pues estaría enviando todo ese tráfico de 10 giga hasta el otro puerto. ¿Sí? Entonces ustedes estarían como si fuera un embudo. ¿Sí? Ustedes están recogiendo 23 puertos y los están enviando por uno solo hacia abajo. Digamos que eso está mal. Y es una cosa que normalmente sucede. Entonces yo tengo mucho tráfico en mi red y van a mirar, pero ¿qué está sucediendo? No, está muy lenta la red. ¿Por qué está lenta la red? Pues claro, tienen un cuello botella porque la conexión entre sus dos switches, pues obviamente le están haciendo por un puerto de cobre o por un puerto de fibra con un transceiver de giga. ¿Qué recomendaciones les hacemos a ustedes? Primero, pues si pueden hacer un stacking, hagan un stacking. Segundo, si tienen puertos de 10 giga, pues únanse a través de puertos de 10 giga, porque no es lo mismo mandar todos los datos a través de un puerto de giga, que lo puedo congestionar mucho más fácil, a hacerlo por un puerto de 10 giga. ¿Sí? Lo otro que podemos hacer es, los cables de stacking, normalmente, aquí tengo la referencia, son DNCB 100S y DNCB 300S. 100S de 1 metro, 300S de 3 metros. En las puntas tienen transceiver, ¿sí? Digamos que conector tipo SFP Plus, ¿sí? Que me permite enlazar dos switches, ¿sí? Este tipo de enlace, aparte de ser el stacking, me sirve como si fueran transceiver. Si yo quiero unir, por ejemplo, un switch de una familia 1510 con un switch de una familia 3130, lo puedo hacer a través de un cable de stacking. Y voy a tener conectividad de 10 giga a través pues a través de ese cable en esos dos switches, ¿sí? Bajando los costos. Obviamente se bajan los costos porque ya es un cable que está ensamblado. Digamos que si ustedes hacen cuenta de cuánto les puede llegar a costar dos transceiver más el patch core, pues obviamente es mucho más costoso que si compraran de pronto un cable de fibra de stacking, ¿sí? ¿Qué otra característica ustedes pueden llegar a tener cuando tienen apilamiento? Ustedes pueden hacer alta disponibilidad.
Muchos de pronto han escuchado el término de alta disponibilidad, pero no entienden en qué se puede aplicar. Digamos que yo tengo estos dos switches. Se me dañó un switch, pero yo tengo un tercer switch conectado, un puerto en uno y un puerto en el otro. Si se me va alguno de los dos, no interesaría. ¿Por qué? Porque el otro puerto sigue activo. ¿Sí? Así funcionaría. Nuevamente en un stacking, ustedes van a tener un switch que es el maestro, un switch que es el esclavo y otros switches que van a estar pendientes de qué está sucediendo. ¿Sí? ¿Cómo identifican ustedes que tienen, por ejemplo, un stacking cuando lo tienen montado? En el switch, digamos que en la parte, venga hacia acá, no veo el monachito. Aquí, en la parte izquierda, ¿sí? Aquí encima del logo, hay un indicador LED. Entonces ahí va a aparecer primero el número de ese switch en el stacking. Entonces puede aparecer, por ejemplo, si esto fuera un stacking, diría, el primer switch va a ser 1 y el segundo switch va a ser 2. Después de que aparezca el número va a aparecer una letra, una H mayúscula o una H minúscula. La H mayúscula quiere decir que ese switch es el switch maestro, ¿sí? Y la otra, la H minúscula quiere decir que ese switch es el switch esclavo. Los demás switches que pertenezcan a ese stack no van a tener letra, solamente van a tener el número. Si, por ejemplo, se me cae el switch de maestro, automáticamente el switch que es esclavo pasa a ser H mayúscula, o sea, switch principal, y uno de los que está abajo, que no tenía letra, pasa a ser ahora el esclavo. Así funciona un stack, para hacer disponibilidad y redundancia. ¿Qué otra característica puede tener? Que yo los pueda administrar a todos los switches a través de la interfaz de comandos. Solamente ustedes pueden hacer línea de comandos a través del switch que sea maestro. ¿Sí? Entonces, digamos que si yo me voy a conectar a un puerto de consola de alguno de esos switches, el único switch que me va a responder va a ser el maestro. Ningún otro me va a responder. ¿Sí? Que es una cosa que tienen que ustedes tener en cuenta a la hora que estén haciendo configuraciones. Puedo tener configuraciones a través de línea de comandos, que es la interfaz de DOS, la pantalla negra. Puede ser interfaz web, por Telnet, SSH o por SNMP, ¿sí? Que es otro protocolo de comunicación que pues, pueden utilizar ustedes para hacer la gestión. ¿Para qué más me sirve hacer un stacking? Entonces, digamos, ya vimos, primero para tener una sola dirección de gestión de todos. Segundo, para que el canal que esté utilizando para enviar los datos entre un switch y el otro sea lo más grande posible. Digamos que en este stacking que ustedes están viendo ahí, de 231.30, el canal de gestión que tienen acá es de 40 gigas. ¿Sí? Ustedes pueden tener un canal de 40 gigas para hacer la comunicación. Piensen que si antes lo hacían por un cable de cobre, pues solamente era una giga. Ahí está el cuello de botella. Entonces, digamos que eso es otra solución. Segundo, hacer alta disponibilidad. Entonces, poder utilizar, por ejemplo, las personas que ya conozcan de pronto un LIN aggregation, pueden mandar un cable de un switch y un cable del otro switch. Entonces, si se cae alguno, pues obviamente a través de ese LIN aggregation, ustedes pueden mantener la conexión y no se va a caer. Muchas veces y muchos servidores funcionan con doble tarjeta de red. ¿Sí? Cuando funcionan con doble tarjeta, yo puedo crear dentro de esas dos tarjetas, pues algo que se llama el Lean Aggregation, que es poder usar más de un puerto para sumar el tráfico de los dos y hacer un canal mucho más grande. Pues obviamente si lo puedo sacar de cada uno de los switches, pues va a ser un poco más eficiente. También dentro del stacking, Lean maneja algo que se llama stacking, digamos que esto es un stacking físico, pero también tenemos algo que se llama un stacking virtual. Un stacking virtual me permite unir muchos más switches para hacer gestión, digamos que para volverlos a una sola dirección única. No va a tener las características de alto tráfico, como lo estoy haciendo con el stacking físico, pero sí el de gestión. O sea, puedo gestionar hasta 32 switches a través de una sola dirección IP. Así funcionaría el stacking virtual. ¿Listo? Ok. Otra cosa que nos preguntan a nosotros bastante, y acá ustedes también yo sé que les preguntan es, oiga, pero ¿cuál es la diferencia entre un switch de capa 2 y un switch de capa 3? ¿Sí? Y muchos dicen el precio. Sí, normalmente el precio. Obviamente un switch de capa 3 cuesta mucho más dinero que un switch de capa 2. Es importante por eso que nosotros sepamos para qué necesita ese cliente ese switch. Muchas de los proyectos que salen, muchas de las especificaciones técnicas que hacen las personas, pues obviamente colocan el copy-paste.
copian y pegan un poco de protocolos que jamás van a utilizar. ¿Y para qué querían el switch? No, es que necesitan hacer un enrutamiento estático y conectar mi firewall a mi switch y ese que le entregara internet a las VLAN. Pues para eso no necesito un switch que cueste 5.000 o 6.000 dólares, ¿sí? Con un switch más económico puedo llegar a hacer ese tipo de requerimientos. Por eso es importante saber para qué van a utilizar ese switch. ¿Cuál es la diferencia principal? ¿Sí? La diferencia principal pues radica en el enrutamiento. ¿Sí? Ahí ustedes están viendo pues un pequeño cuadro del modelo OSI. En el modelo OSI ustedes van a tener capa 2, que es la capa física, que es toda la parte de cables que vimos ahorita, el cable, la fibra, toda esa parte que se da en esa capa física. Después sigue la capa 2, que es donde están todas las direcciones MAC. Muchos de ustedes han escuchado la MAC de mi equipo. Ustedes levantan el router de su casa o van y miran su teléfono y cada uno tiene una dirección MAC. Es un identificador único que tienen cada uno de los fabricantes para un dispositivo. Sí, es esa dirección que trabaja y esa funciona a nivel de capa 2. Y a nivel de capa 3 que tenemos nosotros, las direcciones IP, sea en IPv4, sea en IPv6. Eso es lo que vamos a tener nuevamente en direccionamientos. Entonces, todo lo que sea de capa 3 hace funciones de direccionamiento. Entonces, aquí estamos viendo algunas funciones básicas. En capa 2, pues tenemos, digamos que la más usada, las VLAN, ¿sí? Redes virtuales, listas de control de acceso de capa 2, Lean Aggregation, el Spanning Tree, el Loopback Detection, perdón. Y en capa 3 voy a tener funciones de enrutamiento. Todo lo que tenga que ver con direccionamiento estático, que de tal dirección me llega a tal dirección, eso se hace en un switch de capa 3. ¿Sí? También tenemos unos direccionamientos que son direccionamientos dinámicos. Normalmente esos direccionamientos dinámicos se utilizan en muy grandes empresas, ¿sí? O a nivel de telco, las empresas de telecomunicaciones, porque necesito enviar muchos paquetes y que él busque la mejor ruta para poder llegar a una dirección, ¿sí? Para eso funciona. Digamos que para una red pequeña de una empresa, pues digamos que hacer un OSFP, pues digamos que no es lo más recomendable, ¿sí? Porque pues igual la ruta más pequeña entre tres switches de una empresa, ¿cuál es? Pues o es uno o es el otro. Digamos que no van a haber más caminos. Digamos que el OSFP es mucho más robusto. Cuando tengo redes de más de 50, 100 switches, donde necesito mirar por dónde tengo menos tráfico y poder llegar de un lado hacia el otro. Así funciona normalmente. Dentro de los protocolos, ¿y cómo identifican ustedes que es un switch capa 3? Pues porque tiene algunos de estos protocolos, ¿sí? O RIP, o BRPs, o SFP, BGPs, MPLS. Apenas ustedes vean un protocolo de esos dentro de las especificaciones que le pidan, ustedes saben que es un switch de capa 3, ¿sí? Así más o menos van a funcionar. Listo. Entonces, ya con eso, digamos que damos como por terminado lo básico que ustedes deben saber sobre cómo se conecta un switch y qué es la parte básica de lo que manejan los switches. ¿Listo? Ahora vamos a ver una parte de portafolio. ¿Con qué D-Link cuenta para las cosas que necesitemos? Entonces ya ustedes aquí, en este momento, a esta altura de la capacitación, ustedes ya saben que es un PoE. ¿Sí? Entonces aquí tenemos switches PoE desde las gamas no administrables. No administrables quiere decir que no tiene gestión de ningún tipo. ¿Sí? La línea Smart, digamos que toda nuestra línea Smart, entonces dentro de la línea Smart tenemos familia 1100, que es la más básica, administrable, entonces hace VLAN, hace algunas ACLs, después seguimos a los 1210, entonces aquí ustedes si se dan cuenta, acá están muchas cosas de las que vimos antes, entonces acá está un DES, entonces ¿qué es DES? Ah, ya sabemos, es un puerto 10-100, entonces es un puerto 10-100 de la familia 1210. ¿Cuántos puertos va a tener? Pues puede ser de 10 puertos, de 24 puertos, puede ser un 28P, ¿sí? Cosas como esas ustedes van a tener. Un DXS que también lo vimos, tiene puertos de 10 GB. Entonces es un switch semi-administrable que tiene puertos de 10 GB. ¿Para qué puedo utilizar un switch de XS 1210, digamos que para conectar una NAS o para conectar servidores de almacenamiento a alta velocidad, para unir de pronto varios switches? ¿Sí? Para eso puedo utilizar de pronto un DXS 1210. Después venimos con la familia 1510. La familia 1510 es una de las familias que más vendemos, digamos, a nivel nacional. ¿Sí?
¿Qué ventajas tiene esa familia? Pues obviamente tenemos puertos desde 28 puertos, 28 PoE, 28 P, ¿sí? O sea, puertos PoE, tenemos 28 MP, que son PoE Plus, tenemos 52 puertos. Estos switches vienen con puertos de 10 GB al final, que es una de las características pues, mejores que tiene este switch. Son estaqueables, entonces yo puedo conectar dos switches. ¿Sí? Si ven lo importante de todo lo que vimos hacia atrás, que ya cada vez que a ustedes les estén hablando de son estaqueables, tienen puertos PoE, tienen puertos de 10 GB, ustedes no van a quedar volando sobre las cosas que pueden llegar a hacer, sino ustedes ya se hacen una idea, esto funciona con fibra, esto funciona con cobre, esto funciona con SFP Plus o funciona con SFP. Digamos que para eso es, digamos que todo lo que vimos hacia atrás, iniciando la presentación. Entonces, esa es nuestra línea Smart. Después seguimos con los switches administrables. Entonces, dentro de los switches administrables tenemos la familia más alta, que son los DXS3600. Son switches todos con puertos de fibra SFP Plus, ¿sí? Con conexiones a puertos de 40 gigas, ¿sí? Y funcionan como switches de core, ¿sí? Ahorita les explico algo de core, algo de distribución, algo de borde, para que también lo tengan presente. Después seguimos con los switches DXS3400. Dentro de esa familia tenemos dos tipos de switches. Switches que tienen 24 puertos de fibra o tienen 24 puertos de cobre y son switches de capa 3 full. ¿Sí? Después seguimos con los switches 3630, que son los switches capa 3 que nosotros manejamos. ¿Sí? Aquí van a encontrar también 24, 48 puertos, todos con puertos de 10 GB, y la familia 3130, que son de los switches administrables que más estamos vendiendo en este momento. ¿Qué característica tiene de especial este switch? Primero, que los puertos soportan sobrevoltajes más altos. Entonces, digamos que normalmente un switch soporta voltajes de 4 kilovoltios, digamos que descargas eléctricas de 4 kilovoltios. Estos switches soportan descargas de 6 kilovoltios, ¿sí? Toda esta familia de los switches administrables están avalados por un certificador que se llama TOLI. TOLI es un certificador internacional que nos indica cuál es el rendimiento de ese switch versus la competencia, donde nos están dando las mejores calificaciones a nosotros versus muchos switches de la competencia. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es bastante bueno para nosotros. ¿Qué más tiene, por ejemplo, ese 3130? Tiene dos puertos de cobre 10 GB y cuatro puertos SFP Plus 10 GB también. ¿Sí? También tenemos una serie de switches que son los switches de data center, la serie DX5000. Son switches obviamente muy robustos para tráfico, pues obviamente muy pesado de datos, donde pueden conseguir ustedes switches que tengan puertos de 40 gigas, puertos de 100 gigas, puertos de 25 gigas. En este tipo de gamas van a encontrar ese tipo de puertos. 25, entonces ahí sí, conectores QSFP, QSFP 28, QSFP 28 Plus, cosas de esas. También estamos incluyendo, digamos que esperamos tener para final de este año, ya switches industriales. Switches que son rackeables, que se pueden montar sobre un DIN, que se alimentan con fuentes DC y que normalmente no traen ventiladores. Normalmente los switches industriales no traen ventiladores porque los ventiladores se llenan de polvo. Entonces, obviamente, eso genera pérdidas, se pueden trabar, soportan, digamos que estos switches industriales soportan más humedad que los convencionales, trabajan en condiciones mucho más extremas. Y una gama nueva que estamos lanzando que son los switches cloud. ¿Sí? Digamos que nosotros tenemos unos switches que pueden ser administrables a través de la nube. Entonces, ¿qué necesita este switch? Pues obviamente tener una conexión a Internet, ¿sí? Y desde una aplicación, desde una plataforma de núcleas, ustedes pueden llegar al dispositivo y administrar las cosas que necesiten. Normalmente en esta gama de núcleas tenemos switches similares a la familia 1210, pero administrables en la nube. ¿Sí? Que normalmente lo que uno administra son los switches de borde, que son los que uno está utilizando. Les cuento un poco más sobre pues, los términos de switch de borde, switch de core y switch de distribución. Normalmente en una red ustedes pueden tener
esos tres tipos de switches. Primero, el switch de core es el switch más importante de mi red, ¿sí? Es el encargado de hacer direccionamiento entre todos, ¿sí? Entonces, entre él y el firewall, entre él y el router de internet, entre él y los switches hacia abajo. Es el que administra las VLAN, es el que me puede llegar a decir, oiga, esta VLAN quiero que se hable con esta VLAN o esta interfaz con esta otra interfaz, ¿sí? Digamos, es el encargado de hacer todos los enrutamientos en una red, ¿sí? Normalmente las empresas medianas tienen un switch de core. Abajo de eso vienen todos los switches de distribución. Entonces, digamos que si yo tengo una empresa muy grande, normalmente yo tengo unos switches donde llega todos los datos, donde estoy pasando todo el tráfico de datos, ¿sí? Por eso se llaman switches de distribución, porque a través de ellos estoy moviendo todos los datos. No todas las redes tienen ese tipo de switches de distribución, ¿sí? Y después de eso, tengo los switches de borde. Un switch de borde es el switch que está pegado al usuario final, ¿sí? El que está pegado al access point, el que está pegado a mi computador, el que está pegado a los dispositivos. Eso se llama un switch de borde. Ese 00-20, ¿sí? Digamos que para todos los que están haciendo DMC, van a poder tener el switch en $49, ¿sí? Que es bastante, bastante interesante. Entonces, un switch Smart Pro en $49, ¿sí? Para, digamos que todos los asistentes a la capacitación. ¿Listo? Vamos acá, tratando de preguntas. Hasta agotar existencias, nos indica Juan Pablo, que vamos a tener ese tipo de promoción. Entonces, promoción para los DMC del día de hoy, los que están en capacitación. Switch DGS 1500-20, $49. Entonces, cualquiera que esté interesado se puede comunicar con Juan Pablo Velasco de Bocón. ¿Listo? Aquí nos pregunta Daniel Moncada sobre los temas de licenciamiento. Entonces, digamos que muchos de los switches tienen licenciamiento. Entonces, digamos que dentro de las familias que manejamos con licenciamiento, tenemos el DGS 3630. Entonces, digamos que el switch es un switch capa 3 básico. Tiene un licenciamiento, tiene dos licenciamientos. Uno, normalmente el switch cuando ustedes lo compran es DGS-3630- digamos que el de 28 TC-SI. Ese es el switch estándar. Ustedes pueden comprar una licencia para volver de ese estándar a extendido, o sea, a darle más funciones de capa 3. ¿Cuáles son las funciones adicionales de capa 3? BRP, OSFP, BGP, creo que son las que manejan. Y tenemos una licencia adicional para esos 3630, que es una licencia, la SM, que va del estándar, ¿sí? A MPLS. Entonces, el switch ya les va a soportar MPLS. ¿Qué ventaja tiene el 3630? Pues obviamente que ustedes compran el básico y si necesitan subir el nivel del switch, pues solamente con la licencia lo van a hacer, porque el switch ya tiene el performance que ustedes van a utilizar. Digamos que a nivel de máquina, la máquina ya les da todo lo que ustedes necesitan. Simplemente con la licencia lo que hacemos es abrir las nuevas características que vamos a manejar. Venga, miramos qué otra pregunta acá. Digamos acá, Iván Darío Alexander Chávez nos pregunta, ¿cómo puedo diferenciar un switch de capa 2 y capa 3? Pues físicamente no se puede. Digamos que si comparo uno muy básico con uno avanzado, pues obviamente por los puertos de gestión y cosas de eso, pero físicamente por la referencia, pensaría que es la mejor manera de hacerlo. O sea, mirando la referencia y mirando el datasheet del equipo a ver qué características tiene. Digamos que las diferencias las hace más es las características dependiendo de la familia que quiera utilizar. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Bueno, digamos que aquí también estamos viendo algunos switches de los que manejamos. Aquí dicen, por ejemplo, ¿tiene switches de 8 puertos con puertos SFP? Tenemos. Digamos que hay una familia que utilizamos bastante nosotros, que es el DGS1210-10ME. Es un switch que tiene 8 puertos de cobre, puerto de administración por CLI y tiene dos puertos de fibra. ¿Para qué normalmente utilizan este switch? Digamos que ustedes han visto en las cámaras de vigilancia ciudadana. En esos postes lo que hacen es envían fibra de poste a poste, ¿sí?
Entonces, obviamente, para seguir de un poste al otro, pues obviamente necesitan tener un enlace, una fibra para llegar, una fibra para salir. Y desde ese poste, de igual manera, una que llega, una que sale, ¿sí? Y a esos puertos de cobre, pues obviamente le conectan la UPS que está en esas cajas metálicas que ustedes ven, la cámara que está montada en ese poste y llegan por fibra, ¿sí? Dentro de la parte de fibra óptica, digamos que los transceiver normalmente utilizan dos hilos para hacer la comunicación, uno para transmitir y uno para recibir. Pero existen otro tipo de transceiver que son los transceiver BD, que dentro de un solo hilo de fibra pueden enviar y recibir. Este tipo de transceiver solamente funciona en parejas, o sea, no funciona de otra manera, solamente funciona en parejas. ¿Listo? Ahorita les muestro cuando entremos a la parte de transceiver, esa parte. A ver qué más vi por acá. Digamos, acá preguntan sobre núcleas. Entonces, digamos que núcleas funciona con licenciamiento. Entonces, digamos que cuando ustedes compran el switch, ustedes tienen como un periodo de gracia, creo que es de un año, si no estoy mal, para que ustedes administren. Pero después de ese año, ustedes tienen que pagar el licenciamiento anual para ustedes poder hacer la administración de ese switch. Manejan switches de 5, 8, 16 base 100 de consumo básico. Sí, sí manejamos. Tenemos puertos de 5, 8, 16, tanto puerto normal, como puertos PoE. Digamos que 5 no PoE, pero sí tenemos switches de esas características. Les cuento también que tenemos un switch que utilizamos bastante. Digamos que a muchos de ustedes les piden media converter. ¿Sí? Normalmente un media converter es un dispositivo que en una parte tiene una parte de fibra y al otro lado tiene un puerto o dos puertos de cobre para conectar a algún sitio lejano. Nosotros desde Link pues vemos que esta solución es costosa y a veces ineficiente. Estamos ofreciendo un switch que es el DGS 1100-06ME. Es un switch, 5 puertos de cobre, un puerto de fibra. ¿Sí? En ese puerto de fibra ustedes pueden colocar el transceiver que necesiten, o uno monomodo o uno multimodo, ¿sí? Dependiendo la velocidad y la distancia que ustedes quieran, no la velocidad, la distancia que quieran alcanzar, porque la velocidad es de giga, ¿sí? Pero ¿qué características adicionales van a tener? Pues obviamente que van a tener un switch de capa 2, entonces pueden hacer VLAN dentro de ese switch, lo que no pueden hacer con un media converter. Un media converter como salió, murió. Y a veces, digamos que hay muchos proyectos, porque los hemos visto, donde llegan a ese media converter y de ahí tienen que empezar a pasar todas las VLAN, entonces tienen que armar una red totalmente diferente para poder interconectar dos switches o dos cámaras o dos access point que tengan montados. ¿Listo? Bueno, sigamos con la capacitación acá. Espero que hayan entendido hasta ahí lo que les he explicado. A ver, listo. Transceivers. Entonces acá tenemos, digamos que para todo eso que vimos de fibra al principio, pues obviamente tenemos toda esa parte de transceiver. Entonces tenemos acá, si se dan cuenta, en la parte de abajo está transceiver de 100, ¿sí? O sea, 10-100, transceiver de giga, transceiver de 10 giga y unos transceivers de 40 gigas. Y también tenemos acá modos Ethernet, modos multimodo y modos single mode. Entonces ya saben ustedes, cada vez que ven una tabla dicen, multimodo, son distancias cortas. Quiero una distancia corta a 10 giga. Bueno, distancia corta a 10 giga. Entonces acá tengo DEN31, DEN431 XT. Hasta 300 metros soporta este transceiver sobre fibra multimodo o M3. ¿Sí? Ya van entendiendo todo lo que les expliqué antes, ¿no? Entonces ya cuando les están hablando ustedes dicen, bueno, fibra o M3. Bueno, entonces ese tipo específico que soporta hasta distancias de 10 giga, va a soportar máximo hasta 300 metros, este en giga, es multimodo, o sea, son distancias cortas, o quiero un single mode a 10 giga. Entonces el que más utilizamos nosotros, el que más vendemos, es el DEN 432 XT. ¿Sí? Digamos que en el comercio lo que más se vende son distancias cortas hasta 550 metros, que son en giga el DEN 311 GT, ¿sí? Que hasta 550 metros, y en 10 giga el DEN 431 XT. Y en distancias largas, en single mode, todos los de 10 kilómetros. Entonces, DEN 310 GT, ¿sí? Que es un transceiver single mode, 10 kilómetros, y DEN 432 XT. ¿Qué características tienen estos transceivers que les acabo de nombrar?
que funcionan a dos hilos, ¿sí? Pero digamos que si es un proyecto muy grande, por ejemplo, los de cámaras, que extender fibra óptica cuesta mucho dinero. O sea, imagínense que ustedes van a extender 300 kilómetros de fibra y si van a mandar dos hilos, pues obviamente es mucha más fibra, les va a costar mucho más dinero. Entonces, en ese caso se utilizan transceiver de tipo BD, lo que les comenté. Entonces, por ejemplo, acá 10 kilómetros DEN 330T y DEN 330R. ¿Sí? Vienen en parejas y solamente funcionan en parejas. Entonces, a través de un solo hilo de fibra están enviando los datos. Eso para Giga. Y para 10 Giga, los bits son el DEN 436 XT, que son los que estamos manejando. XT BDU y BXU son los que se manejan para esas distancias. ¿Listo? Eso en cuanto a transceiver. ¿Qué más tenemos acá? En la parte de PoE, ¿se acuerdan que yo les hablé del Power Budget? Que ustedes tenían un presupuesto para hacer todos los cálculos de potencia de su switch PoE. Hay veces que los switches que son PoE Plus, ¿sí? O que son PoE Plus Plus, soportan fuentes redundantes. O en muchos proyectos les piden fuente redundante. ¿Para qué sirve la fuente redundante? Tiene dos funciones. Una, que si se cae una fuente, empieza a funcionar la otra. ¿Sí? O sea, darle alta disponibilidad a las fuentes de alimentación. Y dos, darle más potencia a los puertos. Entonces, digamos que si yo tenía un switch que soportaba, no sé, 176 vatios y le coloco una fuente de, por ejemplo, una de PS700 de 370 vatios, la potencia de esos puertos va a subir. Entonces, puedo soportar más dispositivos PoE Plus en ese switch. ¿Sí? Ojo, ¿no? Teniendo en cuenta cuántos puertos de los que tiene ese switch soportan PoE Plus. ¿Sí? Pero así funcionaría. Entonces, digamos que ustedes compraron un switch, un 3130-28PC que tiene 340 vatios, ¿sí? Y es PoE Plus. Si yo le coloco una fuente adicional, pues ya no va a llegar a 15 vatios cada puerto, digamos que haciendo la división, sino ahora va a llegar a 30 vatios o a 27 vatios, una cosa así. Así más o menos funciona. Y para eso funcionan las fuentes redundantes. Es importante que cuando ustedes hagan proyectos, miren cuántos dispositivos PoE van a colocar, ¿sí? Para así calculen si necesitan o no una fuente redundante. ¿Listo? Delin también cuenta con un software de gestión. Entonces, digamos que cuando yo tengo muchos equipos en una red y saberme las direcciones IP de todos es tan complejo, o saber qué está pasando en cada switch es tan complejo, pues digamos que existen otros medios. Entonces, existe algo que se llama DView, ¿sí? El DView 7, el DView 6, el DView 8, que es el último que vamos a lanzar. Es un software de gestión a través de SNMP. ¿Se acuerdan cuando les mostré la gestión? Que tenía gestión por CLI, por web, por telnet, por SSH, por SNMP. Este es el protocolo que utilizan para gestionar. Entonces, lo que yo hago acá es, creo mi mapa de cada uno de los switches, ¿sí? Los interconecto y yo puedo saber qué estado tiene cada switch. Ah, el switch está caído, el switch está funcionando, qué tráfico, si yo pincho el canal, yo puedo saber, pues obviamente qué tráfico tengo en ese hilo que estoy transmitiendo. Si yo le hago doble clic al switch, pues puedo entrar a gestionarlo sin necesidad de saber la IP. Digamos que es la manera más fácil de hacer gestión. Muchos se preguntan, ¿pero esto funciona con otros fabricantes? Sí, funciona con otros fabricantes. Existen unos módulos que se llaman los módulos MIPS, ¿sí? Esos módulos MIPS permiten integrar switches de otras marcas a través de SNMP a este software de gestión. Así como nuestros switches pueden ser adicionados a otros software de gestión de otros fabricantes, nosotros también podemos adicionar switches de otros fabricantes dentro de nuestro software de gestión. Ok, digamos que eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Entonces, escuchamos preguntas. Ok. Les voy a contar algunos casos de éxito. ¿Sí? Digamos que esto no solamente contarles qué hacen, sino dónde los tenemos. ¿Sí? Entonces, digamos que dentro de los proyectos que nosotros manejamos, para Colombia, digamos que casos específicos de Colombia, tenemos parte de la red que maneja cámaras de Colombia, de Forpo, de la red de vigilancia ciudadana,
pensaría que el 20% o 25% de los switches que están montados en estructura a nivel nacional son de marca de Link, ¿sí? Nosotros estamos encargados de hacer mucha de la parte de tráfico. Nosotros estamos manejando, por ejemplo, Universidad de La Salle, digamos que toda la parte inalámbrica de la Universidad de La Salle, tenemos bastantes colegios acá, tenemos algunos en Gimnasio de la Montaña, tenemos, a ver qué otros les comento que tengamos así, que estamos haciendo, Newman School, que es de los últimos que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita toda la integración de todos los justo y bueno a nivel nacional, ¿sí? Es de los últimos proyectos que estamos manejando nosotros. A nivel, digamos que internacional, por ejemplo, tenemos Banco do Brasil, hicimos una venta de más de 3.500 switches, ¿sí? Para toda la red de estructura del banco. Entonces, imagínense la capacidad que estamos manejando, ¿sí? Digamos que tenemos bastante experiencia. Colombia se ha especializado muchísimo en proyectos que sean business. Entonces, digamos que tenemos como soportarlos, demostrarles que funcionan, y pues obviamente sí esperamos que ustedes también nos coloquen en participación en sus proyectos, o sea, que les podamos ayudar, que les podamos servir, digamos que a diseñar y hacer cosas de las que ustedes necesitan, ¿sí? A ver, dentro de las preguntas que tenemos acá, eh, ta, 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 ta. El DView tiene costo, digamos acá estaban hablando sobre el DView tiene costo, sí. Digamos que ustedes pueden bajar el trial y hacer las pruebas. Si tienen uno o dos switches, lo pueden administrar, pero sí tienen licenciamiento y lo hace por nodos, por cantidad de dispositivos conectados. Entonces ustedes pueden tener, no sé, 25, 50, 100, dependiendo de los que tengan. Ustedes tienen un licenciamiento para cada uno de esos valores. También estamos ahorita haciendo dentro de los proyectos que tenemos, Monserrate, ¿sí? Estamos haciendo toda la estructuración de datos de Monserrate, estamos ya acabando toda la primera etapa de red de datos y obviamente pasamos una etapa de parte inalámbrica también con ellos, ¿sí? Eh, bueno, aquí Raúl Valencia nos pregunta sobre switches de uso crítico para soporte vital en salas de urgencia. ¿Sí? Digamos que los switches de soporte crítico pues, deben ser switches normalmente industriales. ¿Sí? ¿Por qué? Por las características que tienen. ¿Sí? Digamos que un switch, bueno, digamos que la luz en Colombia eh, se puede considerar que es buena. Normalmente un switch vital tiene primero características de descargas muy bajas, o sea, que se expone mucho en cuanto a los aparatos eléctricos. ¿Sí? Para evitar descargas, digamos que a través de dispositivos que estén conectados a estos escáneres o tomógrafos o dispositivos de ese tipo que estén conectados. Segundo, pueden tener fuentes de alimentación DC, o sea, alimentados por baterías. Sí, en caso que se vaya la luz, pues obviamente si la sala de urgencias no tiene, por ejemplo, UPS, que debería tener, ¿sí? Debería tener, pues deberían funcionar de esa manera. O sea, sí podemos llegar a tener switches que funcionen en esas condiciones críticas. Vamos a hacer configuraciones de switches. ¿Sí? Aquí nos pregunta Mauricio, vamos a hacer configuraciones. Digamos que la parte de hoy era como abrirles el mundo y mostrarles más o menos qué es lo que tenemos. Nuestra siguiente clase hacia DMC de switches la vamos a hacer el día viernes. El día viernes les vamos a enseñar a hacer VLAN. ¿Sí? Ese día nos vamos a meter un switch, vamos a montar un problema y les vamos a decir cómo se realiza ese problema en ese switch que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, digamos que ese va a ser más o menos el, el contenido, lo que queremos manejar. Vamos a montarnos un problema, vamos a decir, oiga, tenemos un colegio con tantos usuarios, con tantas características, entonces necesitamos hacer todo el diseño desde el principio. Entonces, cómo van las VLAN, qué nombres les voy a colocar, qué direccionamientos van a tener, cuántos usuarios va a soportar. Y en esa clase les voy a explicar como esos pasos que ustedes deben seguir antes de implementar. Digamos que hacer la VLAN es lo más fácil, ¿sí? Porque la VLAN simplemente es decirle qué nombre de VLAN quieren y cuál es el ID de la VLAN. Hacer la VLAN es lo más sencillo, pero entender hacia atrás qué connotación tiene crear y meter puertos en esas VLAN, eso es lo que realmente necesitamos que ustedes entiendan, ¿sí? Yo sé que hay muchos que lo entienden y hay muchos que no, o sea, hay muchos que hacen las VLAN, pero en el concepto general
se pierden, por ejemplo, se les cursan los direccionamientos o no saben con cuántos usuarios o no proyectan a futuro. Digamos que una de las cosas que uno siempre hace cuando hace redes es proyectarse a futuro, no pensar en el corto, sino en el mediano largo plazo, porque es posible que mi colegio hoy tenga, no sé, 100 niños, pero mañana tenga 500. Y si yo limité mi red a 100, pues cuando tenga 500 me toca cambiar absolutamente todos los direccionamientos para poder cumplir con esos requerimientos que necesitamos. Eh, Listo, yo creo que sí. Pero no siendo más, ¿sí? Digamos que doy por terminada esta charla. Espero que haya sido pues, de gran ayuda para ustedes, que hayan entendido lo que traté de explicarles. ¿Sí? Cualquier duda, pueden mandarnos un correo a capacitaciones@delin.com.co o a mí directamente wchaparro@la.delin.com o comunicarse con cualquiera de nuestros compañeros de corporativo, Ulises Manrique, del área de consumo, Andrea Sánchez, al área de distribución, Jessy Torres, digamos, o con nuestro preventa, Sergio González. ¿Sí? Entonces, cualquier duda, cualquier aclaración, muchísimas gracias por participar. Eh, Mañana los invito, mañana va a haber una capacitación, digamos, hacia el área de consumo que se llama Router de Lead, implementación, programación y características. ¿Sí? Mañana vamos a hacer una capacitación donde mi compañero Sergio les va a explicar, pues obviamente, cómo funciona un router, nuestras familias de router, cómo normalmente se configura un router. Mañana se va a ver algo de configuración sobre los routers de link y cosas que ustedes necesitan saber. Entonces, el día de hoy les vamos a enviar el link de conexión para mañana y día a día les vamos a estar enviando el link para que se conecten. Nosotros nos conectaremos el día viernes a las 9 de la mañana, pues continuando esta clase sobre switches y configuración VLAN, cómo se hace una VLAN y pues obviamente todo el proceso. Muchísimas gracias por su participación y un feliz día, una feliz cuarentena. Gracias.